Amados hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto verlos, saludarlos con ese gozo y ese entusiasmo que solamente pueden venir del Todopoderoso y que reconocemos que sin Él, pues no podríamos, ¿verdad?, tener absolutamente nada. Gracias a Dios. Vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 7, para ir a la tercera historia de fe del Evangelio de Lucas. Vamos a leer juntos los versículos del 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Vamos a orar, amados. Padre Celestial, bendito seas, Señor. Muchas gracias por este hermoso día, Señor, en el cual tú nos convocas y nosotros acudimos a este llamado, en el cual, Señor, suplicamos que tu gracia, tu sabiduría y tu poder reposen en la vida de cada uno de nosotros como tus hijos. Bendícenos, Señor, para que cada palabra, Señor, que recibamos sea de instrucción, que cada canto, que cada oración, Señor, sea para la gloria de tu precioso nombre, y que como tu pueblo, Señor, al salir de aquí continuemos viviendo piadosamente, Señor, sabiendo y reconociendo que nuestra vida obedece a un propósito eterno, a un propósito celestial. Estamos vivos porque tú así lo quieres, porque tienes un plan eterno, tienes un propósito divino con nosotros. Bendícenos en este propósito, Señor, y que tu manifestación gloriosa sea en nosotros a través de la vida de cada uno de nosotros, para traer más personas que te conozcan y juntos te glorifiquemos en todo. Muchas gracias, papacito, te damos. Amén. Bueno, pues decíamos que esta es la tercera historia de fe del Evangelio de Lucas, y como ustedes recordarán, un pasaje que tomamos como base por el cual nosotros queremos reconocer lo que Dios quiere hacer con nosotros es esta oración que el apóstol Pablo eleva ahí en 2 de Tesalonicenses 1:11 y 12. Es una oración que Pablo hace y dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Hay un llamamiento santo, perfecto y puro que Dios nos ha hecho. Dice: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así que todo propósito, toda obra de fe no viene por nuestra propia fuerza. A veces nos esforzamos y nos damos cuenta de que nos damos de topes contra la pared, ¿no? Muchas de las cosas que vienen a nuestra vida son para la gloria del Señor en medio de nuestra debilidad, y eso es lo más importante. Dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tomando como base esta idea que el apóstol Pablo nos maneja en esta oración, las historias de fe del Evangelio de Lucas cumplen con este llamado, con este propósito, con esta intención que nosotros debemos entender. Y obviamente, al revisar todo el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, vemos cosas muy, muy, muy hermosas. Cuando revisamos el milagro que se hizo con el siervo del centurión romano, cuando vemos el milagro que se hizo con el hijo de la viuda de Naín, que había fallecido y que
que obviamente ya estaban en la procesión fúnebre, y cómo el Señor se manifestó, y manifestó esa gloria, ese poder, esa sabiduría en medio de esto. Y justamente esto nos ingresa al tercer elemento del Evangelio, del capítulo 7 del Evangelio de Lucas, y se presenta ante una condición que, pues que no es algo, pues cómo decirlo, que no es algo que nosotros podríamos definir en una palabra hacia lo que está pasando con Juan. Porque miren cómo empieza nuestro pasaje desde el versículo 18. Regresen conmigo, por favor, en el versículo 18, cuando empieza la narración de Lucas. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Recordemos que Juan estaba preso. Entonces dice: y los envió a Jesús para preguntarle, fíjense, ¿de qué cosas habían dado noticias los discípulos de Juan a Juan el Bautista? Pues de estos milagros, ¿verdad? Como los que habían ocurrido hacía poquitos momentos, ¿no? Lo del centurión romano y la resurrección. Y entonces recibe Juan el Bautista estas noticias, y entonces Juan el Bautista se queda... Vayan y pregúntenle, por favor, les dice a 2 de sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces los discípulos de Juan el Bautista, ni tardos ni perezosos, versículo 20, cuando pues los hombres, discípulos de Juan el Bautista, vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y aquí vemos de manera muy clara cómo la respuesta del Señor Jesús no vino a través de claro que sí soy, cómo no, sino antes de decir él palabra, dijo: mira, aquí están las evidencias de que lo que yo he dicho que soy, lo he demostrado con hechos. Pero para que entendamos un poquito más cómo todo el contexto de esta situación con Juan el Bautista, tenemos que regresar un periodo de tiempo que creo que es importante al inicio del ministerio de Juan el Bautista. Así que sin que dejen el Evangelio de Lucas, por favor, vayan a Marcos capítulo 1, por favor. Y en Marcos 1 vemos el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Y me gusta mucho ver la forma en cómo Juan el Bautista estaba presentándose ante el pueblo, ante la nación de Israel, en una condición, en una situación muy importante para la vida del pueblo. Estaba estaba abriendo el camino para la venida del Señor Jesucristo. Pero vamos por partes. Versículo 4, Marcos 1, 4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El primer dato que tenemos aquí en esta condición es que Juan el Bautista no estaba en un entorno cómodo. ¿Dónde estaba? En el desierto. Y el desierto es un lugar donde Dios se propone hacer un trabajo en su pueblo. Si recordamos las jornadas de la nación de Israel, vemos cómo a través de todas esas experiencias fueron en el desierto. No hubo experiencias para la nación de Israel en la cómoda, en la tranquila, porque el desierto, recordemos que es un lugar árido,
un lugar donde la vida se da de una manera muy difícil, muy complicada. Es un lugar que nos recuerda la esterilidad, donde la tierra no puede producir fruto, y en ese lugar es donde el hombre ve la propia condición de su corazón. Cuando te das cuenta de que el corazón del hombre está seco, cuando el corazón del hombre está sin fruto, sin alguna esperanza, eso es lo que nos recuerda o nos debe de recordar el desierto. Cuando nosotros reconozcamos que estamos pasando por el desierto, tienen que pensar en algo. Esas condiciones del desierto son las condiciones de nuestro propio corazón. No tenemos un corazón muy diferente al desierto. Así que el desierto es un lugar donde Dios nos transforma. Ahí estaba Juan el Bautista bautizando, y no solamente bautizaba, definitivamente algo que no estaba ocurriendo a través de este acto de Juan el Bautista era que fuera que los que iban a bautizarse solamente iban a darse un bañito, como hoy ocurre. Miren cómo dice la segunda parte de este versículo 1, dice: y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí vemos una parte muy importante. No, como lo decía, no se iban a dar un bañito los que se iban a bautizar, iban realmente con una condición de vida que era importante y que hoy por hoy se ha perdido. El llamado que Juan el Bautista estaba haciendo era el llamado a un cambio de vida completamente radical. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos bautizado ya? Por favor, ¿podría ver sus manitas levantadas? Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes experimentaron un cambio de vida radical en su vida? ¿Un antes y un después de Cristo? ¿Un antes y un después? O sea, como si hubieran chocado contra un tren y hayan quedado desbaratados, y aquel viejo hombre, aquella vieja mujer antes de Cristo y después de Cristo fueron 100% diferentes. Eso quisiéramos, pero no. Y a mí me da mucho gusto que realmente vayamos hacia allá, ¿no? Que vayamos en ese andar, en ese caminar, en ese proceso de que nuestra vida sí sea una vida completamente diferente a la vida pasada nuestra, ¿no? Porque saben que el día de hoy en muchas iglesias se predica un evangelio basado en la toma de decisiones, a la toma de una decisión de decir. A mí una vez me dijeron: pastor, va a haber una campaña evangelística y estamos invitando a las iglesias a que participen y no sé qué, ¿no? Va a venir tal grupo y va a venir tal evangelista y va a hacerse todo esto así de manera muy grande, ¿no? Y ya, ¿no? Y entonces empezaban a tratarme de promover este tema con la intención de que nosotros nos adhiriéramos y participáramos. Pues obviamente lo que buscan es pues los recursos, ¿verdad?, que cada iglesia tiene para que estas cosas pues junten a mucha gente. Uno de los elementos que ellos estaban utilizando para convencerme de que debíamos participar en eso era una frase que utilizó, me dejó impactado, y dice: el año pasado tuvimos 5,000 decisiones por Cristo. Y yo dije: ups, o sea, ahora resulta que la palabra es decidir por Cristo, cuando de lo que se trata es nacimientos de nuevo. O sea, mi idea en todo esto me dejó ver claramente la forma en la cual las personas estaban buscando el hacer la obra de Dios, ¿no? Y es que realmente, amados, cuando alguien decide recibir al Señor, realmente no experimenta cambios en su vida. Una persona que decide recibir al Señor Jesucristo no manifiesta formas en las cuales su vida cambia.
Y entonces, si su vida no ha sufrido una transformación, muy probablemente no ha habido regeneración, muy probablemente no haya habido nacimiento de nuevo, muy probablemente no haya habido conversión. Y si no ha habido estas cosas, salvación tampoco ha habido. Y eso es lo que en el momento de la actualidad contrasta tanto con lo que estaba pasando con Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento y la gente llegaba compungida al bautismo de Juan el Bautista, reconociendo que habían pecado. Y por eso cuando llegaban los fariseos les decía: y a ustedes hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque los fariseos sí llegaban con una actitud hipócrita, nada más a darse un bañito de pureza, ¿no? Se sumergían en el Jordán y salían exactamente igual. Y eso es lo que muchas veces pasa aquí. Entonces, dice que los que llegaban al bautismo de Juan el Bautista, dice versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Había un entendimiento claro de que habían violado principios, de que habían ofendido a Dios, de que había en las vidas de las personas que se bautizaban una condición de separación de Dios por causa del pecado. Y nos sigue dando información este pasaje, versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Aquí nos muestra la forma en cómo era Juan. Él vivía en el desierto. Él no tenía la intención de verse como alguien refinado, como alguien, caray, ¿no? Pues soy Juan el Bautista, ¿no? Primo del Señor Jesucristo. No, era alguien que vivía en el desierto. Y dice después, y comía langostas y miel silvestre. Comida del desierto, comida del campo. Pues ahí encontraba una langosta, la agarraba, le arrancaba la cabecita, le quitaba los intestinos, se la comía. Encontraba miel silvestre y se la comía. Vivía de manera sencilla Juan el Bautista. Ese era Juan el Bautista. No tenía muchas complicaciones en su vida, y esto obviamente, cuando Juan el Bautista, cuando la Biblia nos narra esto de Juan el Bautista, nos deja ver a un hombre completamente enfocado en un propósito, en una meta, en algo para lo cual él había venido. Y luego continúa diciendo el versículo 7, y predicaba, Juan el Bautista predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces aquí Juan el Bautista está dando una evidencia, número uno, conocer y reconocer quién era quien venía, a quién le venía abriendo paso, ¿no? Y Juan el Bautista venía anunciando la venida del Señor Jesús. Es la voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Según cómo lo describe el profeta Isaías, ¿no? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y entonces ahí Juan el Bautista está haciendo este tipo de condición de anuncio, y Juan el Bautista está reconociendo que su vida solamente iba a ser utilizada para eso, para anunciar al Señor y después hacerse a un lado. Así que Juan estaba dándonos una evidencia de vida sencilla, una evidencia de caminar entendiendo su propósito y de quién era a quien venía a anunciar el camino. De tal manera, amados, que cuando Juan el Bautista llega a la siguiente parte del ministerio que él estaba teniendo, es impactante realmente la forma en cómo él enfrenta esto. Versículo 9, seguimos en Marcos 1.
Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Señor Jesús vino a Juan a ser bautizado. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que, ¿qué era lo que Juan el Bautista estaba viviendo en este momento? Llega Dios encarnado en la persona del Señor Jesús. Él sabía quién era desde antes de haber nacido ambos. Llega el Señor Jesús al bautismo de Juan el Bautista, y no solamente Juan el Bautista sí, claro, pues ya sabía que te ibas a venir conmigo. A ver, vente, sí, claro que sí, te bautizo. No. Llega, lo bautiza, y ahorita vamos a ver algunos otros detalles. Dice, y cuando estaba saliendo del agua, esto yo no sé, ¿no? ¿Cómo será? Que los cielos se abran. Al momento en el cual está saliendo del agua, Juan ve los cielos abiertos y luego ve descender del cielo algo. Yo creo que no era una palomita común y corriente. Yo me imagino que lo que llegó en ese momento a posarse en el Señor Jesús era algo majestuoso, era algo glorioso, una paloma bellísima, una paloma resplandeciente, algo que dejaba ver de manera clara que esto no era un evento común y corriente, que era algo que estaba mostrando o dando una evidencia poderosa de la persona que estaba siendo bautizada, de la persona que estaba allí justamente en ese momento cumpliendo la justicia de Dios o cumpliendo el requerimiento de Dios, para hacerlo más sencillo. Dice, y luego no solamente esa manifestación visible, sino dice, vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan el Bautista oyó esa voz, ¿verdad? Y tan lo oyó y se oyó ahí que quedó registrado por Marcos como alguien que registró datos verídicos, ¿no? Datos concluyentes. Y ahí en esa situación recibe el testimonio de esa voz venida de lo alto para decir: tú eres mi Hijo amado. Yo creo que eso ha de haber sido maravilloso, un evento portentoso, haber oído esa voz, porque no creo que se oyera así como con micrófono, ¿no? Tú eres mi Hijo amado. No creo que se haya oído así, ¿verdad? Yo creo que fue una voz que retumbó así de una manera impresionante para dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí estaba Juan el Bautista, en primera fila. Eso era lo que había vivido Juan el Bautista desde que estaba en el desierto, y cómo vino a su bautismo el Señor Jesús. Después de esto, quiero que vayamos a otro elemento de la vida de Juan el Bautista, ahí en San Juan 3, versículos 22 al 30, por favor. Esto, ya una vez encaminados, Juan en su ministerio y el Señor Jesús en el propio, vemos esto que está ocurriendo aquí, que nos narra Juan el evangelista, no Juan el Bautista, sino el evangelista. Perdón por el juego de palabras, pero pues así salió. Juan 3:22 dice, ¿ya estamos ahí? Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El Señor Jesús también bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Aquí
hay una aclaración. Juan no había sido aún encarcelado. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que le estaban diciendo: oye, ¿qué onda? Te están haciendo la competencia. Pues tú eres Juan el Bautista. Tú eres Juan el Bautista y aquel a quien tú bautizaste, ahora también está bautizándolo. Mira qué chistoso. ¿Saben que en la mente humana tenemos esas limitantes? Oye, te están bajando el puesto, están quitándote de ese privilegio que tú tenías de ser Juan el Bautista. Ahora hay otra persona ahí bautizando. Y miren la respuesta de Juan el Bautista. Por eso es tan importante saber la persona de quien estamos hablando. Versículo 27, respondió Juan y dijo: ¿no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo? Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y aquí hace una vez más mención a la profecía de Isaías. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí, amados? Que Juan el Bautista es y ha sido el único pastor que levantó una iglesia para otro pastor. En pocas palabras, Juan el Bautista estuvo bautizando discípulos para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es hermoso, porque él no estaba buscando nada para él mismo. Él, todo lo que estaba haciendo, todo lo que Juan el Bautista estaba haciendo, lo estaba haciendo con el único fin, con el único propósito de ser un instrumento de Dios para que el nombre del Señor fuera conocido, fuera glorificado y fuera reconocido el Señor Jesús como el Todopoderoso. Ese era el propósito de Juan el Bautista. Y todo esto que Juan el Bautista está diciendo, miren, de verdad no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mira, muchos de nosotros pensamos que lo que recibimos, pues es porque somos muy sabios, muy inteligentes, muy capaces, muy duchos en lo que hacemos, ¿no? Y realmente dependemos poco del Señor o nada del Señor, cuando lo que Dios quiere es que toda nuestra vida gire y esté apoyada completamente en la obra del Señor Jesús, que cada día tú vayas a los pies del Señor y te postres a Él y le digas: Señor, no tengo nada, no puedo hacer nada sin tu ayuda, no tengo nada, no puedo hacer nada sin que tú te manifiestes en tu gloria y en tu poder en mi vida. Porque sabes que caminamos en arrogancia, caminamos en ese sentido de yo las puedo, yo soy muy sabio, soy muy capaz, soy muy inteligente, ¿no? Y damos esos pasos. Pero la ilustración de Juan el Bautista que él dice es de una ceremonia de bodas. Y la costumbre de las bodas en aquel tiempo es que cuando se daba la ceremonia de bodas y estaban en el aposento el esposo y la esposa, el amigo del esposo estaba parado a la puerta. Y entonces dice versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Cuando el amigo del esposo escucha su voz,
se alegra tremendamente porque sabe que se está cumpliendo el momento en el cual se está consumando la unión. Y eso es algo muy hermoso, porque dice, así pues, mi gozo está cumplido. Y Juan el Bautista estaba diciendo, aquí está el esposo, y aquí están todos estos discípulos, todos estos bautizados, todas estas personas que vienen a seguir al Señor. Mi gozo está cumplido. Ya cumplí con lo que yo venía a hacer. Aquí están todos estos discípulos, todas estas personas que han confiado, que han creído, que han reconocido a Jesús y han venido a su bautismo. Mi gozo está cumplido, ya hice mi parte. Eso es lo que Juan el Bautista estaba experimentando en ese momento. Y por eso dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así que mientras el Señor Jesús estaba en las sombras y empezaba a bautizar y la gente lo empezaba a conocer, Él iba creciendo, y Juan el Bautista, siendo reconocido, estaba menguando. Y es una muy buena ilustración, ¿verdad?, de lo que como personas cada uno de nosotros somos cuando nuestra naturaleza humana se ha manifestado en toda su fuerza, en toda su decadencia, en toda esa cosa que nuestra carne tiene para manifestarse, y acabamos de nacer de nuevo. El Señor empieza, por eso les preguntaba, ¿no? Porque conforme el Señor Jesús va creciendo en nuestra vida, Él va creciendo y nuestra carne debe de menguar. Es necesario que Él crezca y nosotros menguemos, para que no se vea Mauro, no se vea Jorge, no se vea Carmen, sino quien se vea sea el Señor Jesucristo en nosotros. Así que hasta aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, un alto, para hacerles algunas preguntas que tienen que ver con lo que acabamos de platicar y ustedes puedan reflexionar un poco en lo que hemos platicado en su propia vida. Juan el Bautista venía con un propósito definido. La pregunta para ti es, ¿tú conoces tu propósito en la vida? ¿A qué viniste? ¿Tú lo sabes de manera clara? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te tiene aquí en este tiempo ahora? Segundo punto, si tú ya lo sabes, ese propósito, ¿lo estás llevando a cabo? ¿O llevamos X número de años perdiéndolos, creyendo que nuestro propósito era otro? 3, ¿buscas pasar desapercibido cuando cumples esa función? ¿Que nadie vea lo que tú estás haciendo? ¿O que realmente sea notorio lo que tú estás haciendo? 4, ¿te molestas cuando no te agradecen o te reconocen por lo que hiciste? Juan el Bautista estaba dispuesto a hacer grandes cosas, no para él, sino para otro. Y entonces, cuando tú haces algo en bien de otra persona, ¿te molestas si no te lo agradecen? Siguiente, ¿vives una vida sencilla o complicada? No tiene que ver con dinero, sino más bien tiene que ver con el nivel de afanes con los cuales estás cada día luchando, o con los distractores que hay en tu vida. ¿Realmente estás entendiendo esta parte en cuanto a la forma de vida que estás teniendo? ¿Apunta tu vida a Jesús? ¿Todo lo que tú estás haciendo está encaminado a lo que Dios quiere que tú hagas? ¿O estás luchando por sobrevivir solamente? Siguiente pregunta, ¿vives una vida de arrepentimiento? ¿Realmente todo lo que tú estás haciendo en tu vida es escudriñarte para ver en qué te has equivocado? Y si lo has descubierto, si te has dado cuenta de qué formas te has equivocado, ¿has venido al Señor por su perdón?
¿Has venido al Señor por su ayuda? Y como última pregunta, ¿disfrutas de la llenura del Espíritu de Dios? Que realmente digas, Señor, estoy lleno de tu presencia. Y con tu llenura puedo hacer todo. Puedo enfrentar cualquier reto, puedo enfrentar cualquier situación, puedo enfrentar cualquier dolor, puedo enfrentar todo lo que tú me digas, Señor. ¿Sí? ¿Disfrutas esa llenura del Espíritu? Cerramos el paréntesis y volvemos a nuestra historia, a la historia del inicio en Lucas 7. Juan estaba en el momento más bajo de su vida. Juan había sido encarcelado y veíamos en uno de los pasajes que leíamos que nos hacía la aclaración, porque aún no había sido encarcelado. Así que aquí en Lucas 7 vemos la historia donde Juan ya había sido encarcelado. Y entonces, estando encarcelado, él llega al momento más bajo de su vida. Llega al momento más bajo de su vida. Y entonces escucha lo que está ocurriendo y nace la duda en él, ¿no? Y entonces manda preguntar al Señor Jesús. Y lo vemos narrado dos veces, es el mismo evento, pero narrado dos veces. Una cuando Juan el Bautista les pide a sus discípulos que pregunten algo, y la segunda vez cuando los discípulos están cumpliendo el encargo de Juan el Bautista para con el Señor Jesús. Así que lo vamos a leer entendiendo que es el mismo evento, versículo 19. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Así que la respuesta del Señor Jesucristo fue clara y contundente. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, es decir, no lo que yo te voy a decir, sino lo que tú ya has visto, ve y platícaselo a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué maravillosa obra del Señor Todopoderoso! Porque, ¿saben? Miren, el Señor pudo haber venido a hacer grandes maravillas impresionantes, ¿no? A hacer que el sol se viera morado, a hacer que las montañas se movieran de aquí para allá y se hicieran milagros así tremendos, ¿no? Grandiosos, ¿no? Pero ¿saben qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Trabajar en la necesidad de las personas. Cada persona que es mencionada aquí tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de los ciegos? Recibir la vista. ¿Cuál era la necesidad de los cojos? Que pudieran caminar. ¿Y la necesidad de los leprosos? Ser limpiados. La necesidad de los sordos, aún inclusive una persona muerta, una persona ya terminó sus funciones vitales y de repente dice el Señor, no es mi tiempo todavía, y que era levantado por el Señor Jesús con su poder sobrenatural, estaba atendiendo. Y miren cómo pone la necesidad de los pobres, y no se refiere solamente a los pobres en finanzas, a los pobres con poca cantidad de dinero, sino a aquellos pobres que tenían la capacidad de reconocer esa necesidad que ellos tenían de Dios, cuando dice, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Qué maravilloso Dios que conoce la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Tú crees que Dios conoce tu necesidad?
Y Dios está trabajando en esa necesidad de maneras diferentes. Porque sabes que como Dios conoce esa necesidad que tú tienes, tú dices, oye Señor, pues estoy ciego, necesito la vista. No, espérate. Te urge que tus pecados te sean perdonados. Como lo hacía con los paralíticos que le eran llevados al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Cómo llegaban con la camilla ahí con la persona, y en lugar de decirle, sí, ¿no? Y aquí oro por ti, que te levantes y todo, no, tus pecados te son perdonados. La necesidad más importante en nuestra vida el Señor la conoce. Y entonces, no creas que tu necesidad Dios no la conoce. Dios la conoce. Por eso, Juan el Bautista, habiendo tenido esta condición, el Señor Jesús no respondió ante esta necesidad o ante estos cuestionamientos como diciendo, híjole Juan, qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo es posible que tú no me reconozcas cuando has vivido me has conocido desde que no habíamos nacido? Y has estado junto a mí cuando mi padre dio testimonio de mí y viste abrirse los cielos. No dijo el Señor Jesús nada de eso. Vayan y denle razón a Juan de esto. Así que, como el Señor Jesús es un Dios tan compasivo, tan misericordioso, tan fiel, tan perfecto, tan hermoso, al Señor Jesús le interesa mucho lo que se conoce, lo que la gente percibe de aquellos que hemos confiado en Él. Tú has confiado en el Señor Jesús y manifiestas una evidencia, tu vida manifiesta una evidencia hacia afuera. Y cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, por tribulaciones, como Juan el Bautista estaba pasando en este momento, la gente puede mirar y observar cómo pasas tus momentos de tribulación, cómo pasas tus momentos de lucha. Y en esos momentos de lucha y de tribulación, la gente que te ve dice, mira, ¿y qué tanto confía en el Señor? Está doblando. Miren cómo pregunta el Señor Jesús a partir de los versículos, a partir del versículo 24. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? A un profeta. Si os digo, sí os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lo primero que el Señor Jesús está haciendo es lanzar una pregunta, y no la hizo una vez. La misma pregunta la repitió 3 veces a las personas. Una vez que los mensajeros de Juan se fueron, había más personas escuchando ahí esa conversación. Y entonces les dice, ¿y ustedes qué salieron a ver? 3 veces la pregunta, versículo 24, 25 y 26. 3 veces. Y en cada vez que lo pregunta, él sugiere algo que él está viendo, percibiendo, discerniendo en el corazón de las personas. Y la primera cosa que el Señor Jesús discierne que hay en el corazón de estas personas es, ¿qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? La caña son esos junquitos que hay en el desierto, que son bien frágiles, ¿verdad? Y que el viento los dobla, los quiebra, ¿verdad? Son esos junquitos así.
Una caña sacudida por el viento, va para allá y para acá. Y cuando nosotros miramos a alguien en padecimiento, en sufrimiento, en dolor, o la gente mira a algún cristiano en una condición así, está esperando a ver a qué horas tropezamos, a qué horas caemos, a qué horas nos debilitamos, a qué horas... Porque la gente, mucha de la gente quiere ver eso, ¿no? Si somos como una cañita sacudida por el viento en el desierto. O ¿a qué vinieron? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Es decir, a alguien que estaba acostumbrado a vivir en comodidades, en palacios de rey. ¿A quién salieron a ver ustedes? Porque dice aquí, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Juan el Bautista no era de esos, ¿verdad? ¿Cómo vivía Juan el Bautista? Lo leímos al principio, con vestiduras de pieles y comiéndose las langostitas, los animalitos rastreros del desierto, y comiendo miel silvestre. Y luego dice, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y entonces el Señor Jesús dice, sí, os digo, y más que un profeta. Y complementa su respuesta en el versículo 27, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El Señor Jesús perfectamente tenía claro quién es o quién era Juan el Bautista en ese tiempo. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y entonces tú te das cuenta la posición tan impresionante que tiene Juan el Bautista en el reino de los cielos. Pero en esa posición impresionante entre la gente que había venido a anunciar lo que iba a ocurrir de parte de Dios, dice, presenta el Señor Jesús una comparación y dice, mira, Juan el Bautista es tal profeta como no ha habido en toda la historia de mi pueblo. Ningún profeta. Dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Y sabes que nosotros somos pequeños en el reino de Dios? Pero dice que Juan el Bautista no es mayor que nosotros. Y esto a mí me impactó mucho, amados. Juan el Bautista, ese gran hombre que pudo ver de primera mano la presencia del Señor, ver sus manifestaciones, cómo el Espíritu se posó sobre él, cómo se escuchó la voz de los cielos, él lo pudo ver de manera clara. Dice, no es mayor que el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Cuántos pequeños en el reino de los cielos sabemos aquí esta mañana? Yo creo que está lleno este lugar de pequeños en el reino de los cielos, ¿verdad? Somos pequeños en el reino de los cielos. Dice, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Los pequeños en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tú no has visto al Señor Jesús en carne, pero crees en Él. Has confiado tu salvación en Él. Quiero entender y pensar que esa ya es una situación en la cual nosotros ya hemos entrado a confiar en la obra de salvadora del Señor Jesús. En eso que decíamos al principio de la regeneración, de la conversión, del nacimiento de nuevo, de la salvación, que son cosas que ya debieron haber ocurrido en nosotros para ser ciudadanos del reino de los cielos. Y si tú y yo estamos allí, tus pecados han sido perdonados, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, y todo lo que venga a continuación en tu vida
serán solamente expresiones de la gloria de Dios para que tú sigas caminando poderosamente en la fe del Señor Jesús. En la vida de Juan el Bautista tenemos mucha identidad. Mucha identidad porque Juan el Bautista expresó una debilidad tan humana como tú y yo lo somos. Hoy somos nosotros seres humanos pequeños, débiles, que cuando enfrentamos una tribulación dudamos. Ciertamente cada prueba, cada circunstancia en tu vida son pruebas que te tienen que llevar a mirar al Señor Jesús. Pero hay dos maneras en las cuales tú puedes mirar al Señor Jesús. Una de ellas es como alguien con un cierto nivel de poder y que ese poder no lo quiere aplicar contigo. O la siguiente forma es que Jesús es el Todopoderoso. El Todopoderoso es una palabra absoluta, todo lo puede. Él te conoce y conoce tu necesidad, y conforme a ese conocimiento que Él tiene, Él quiere derramar ese infinito poder que está a su disposición para obrar en tu vida. Así que si vamos a cerrar por un momento nuestros ojos, y si tú has experimentado en medio de tus tribulaciones, de tus problemas, pudieran ser problemas familiares con personas a las que tú amas, tal vez pudieran ser problemas de salud, te has sentido enfermo, enferma, o pudieran ser problemas laborales, problemas económicos, y en medio de esas circunstancias, de esos problemas, tú has experimentado esa lucha, como Juan el Bautista lo manifestó. ¿Pudieras mostrármelo a mí y al Señor levantando tu mano? Claro, gloria a Dios. Y evidentemente también Dios quiere manifestar su poder en medio de esas luchas, de esas dudas, de esas pruebas, de esas tribulaciones que nosotros enfrentamos. Así que vamos a orar al Señor para que Él se manifieste en nuestra vida. Amado Dios, muchas gracias te damos, Padre, porque sí, Señor, hemos pasado por pruebas que nos han llevado a creer, a pensar, tal vez hasta inconscientemente, que tú no estás atento a nuestra tribulación, que tú no estás atento a nuestra circunstancia, que tú has ocupado ese poder sobrenatural en otras cosas diferentes, pero que no lo has hecho en nosotros. Padre, hoy nos arrepentimos delante de ti porque hemos esperado tu respuesta de una manera equivocada, de una manera que tú no la consideras así, porque has atendido necesidades más apremiantes en nuestra vida. Muchas necesidades como el que tu salvación haya llegado a nosotros, que justamente es nuestra necesidad más apremiante. Muchas gracias, Dios, porque no detuviste tu mano para bendecirnos de manera sobreabundante cuando miraste que estábamos bajo condenación de muerte y tú viniste a nuestra vida para darnos vida y vida abundante. Dios, te suplico que esta vida se exprese en todo tiempo, en cada situación que nosotros enfrentemos. Que tu vida se manifieste también en tu sabiduría y en tu amor, en tu misericordia y en tu compasión. Muchas gracias, bendito Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Queremos que nuestra vida sea una expresión
para la gloria de tu precioso nombre. Amén.